Entonces, bueno, para muchos es de conocimiento la historia de Naamán, un general de Siria. Podemos leer en el capítulo 5 en adelante, un general del ejército del rey de Siria. Era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. La lepra en la antigüedad era tipo del pecado. Una persona que era leprosa en el pueblo judío era apartada de la ciudad, la sacaban de la ciudad y vivían en cuevas, vivían alejados de la ciudad para que no contaminaran las demás personas que vivían dentro de esta población, dentro de estos lugares donde se movía la gente. La lepra como tal era símbolo del pecado. Una persona que tenía lepra, para muchos que la vieran, significaba que era un pecador, que tenía faltas, que tenía fallas, que había deshonrado el nombre de Dios, que se había vuelto en contra de Dios y que no quería hacer la voluntad de Dios. Esto era un hombre con lepra en la antigüedad. Alabado sea el nombre de Jesús. Dice la Biblia que en Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Y aquella joven, viendo la desesperación en la que se hallaba aquel general, viendo la desesperación y la enfermedad que tenía aquel hombre, que lo atormentaba, que tenía que vivir siempre con capas, siempre que tenía que vivir siempre forrado, tal vez cargar algún aromatizador, una fragancia para que el olor de esta lepra no perturbara a las demás personas. En Siria, como el general Naamán era reconocido en el reino de Siria, entonces no fue expulsado de la ciudad, pero en Israel eran expulsados de las ciudades. En Siria el general en ningún momento fue expulsado. Antes el rey le tenía en estima y le valoraba porque por medio de él Jehová muchas veces le dio la victoria al pueblo de Siria. Pero esta joven no se quedó callada al ver la enfermedad de aquel hombre, al ver su penumbra, al ver su condición en la que se encontraba, habla y abre la boca y le dice, allá en Israel, allá en Samaria, hay un hombre que Dios usa grandemente y ese hombre es un hombre que Dios le da poder para sanar, le da poder para que el pueblo reconozca quién es Dios y quién tiene el control. Aleluya. Así que aquel hombre toma y pide cartas al rey de Siria para llevar a Samaria. Una recomendación pide al rey. Y aquel general se va para el reino de Israel y llega allí esperando que el rey de esta nación lo sanara, que el rey de esta nación le quitara la enfermedad. Y el rey dice en el capítulo 5, verso 7, que luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo, yo no soy Dios que mate, que da vida, para que éste envíe a mí a que sane a un hombre de su lepra. ¿Acaso el rey tenía el poder para hacer esto? La lepra era una enfermedad que no tenía cura. Alguien que nacía leproso, que por culpa del pecado que llegaba a ser leproso, moría leproso. Aleluya sea el nombre de Jesús. Pero cuando Eliseo escuchó que el rey había rasgado sus vestidos, le mandó a avisar y le dijo, mándemelo para acá, envíeme a ese hombre para acá, que yo le voy a mostrar dónde está el poder, que yo le voy a mostrar que aquí sí hay un hombre que Dios usa, que aquí hay un hombre que Dios usa grandemente para mostrar esa gloria y esa misericordia poderosa. Aleluya. Ese hombre Naamán
un poco confundido porque no sabía qué hacer. Entonces llega por allí un criado de Eliseo y le dice: mi amo Eliseo te ha mandado a llamar. Y aquel general, un poco altivo, tal vez el pecado de Naamán fue ser altivo, fue no reconocer. Dice la Biblia, como leíamos en el capítulo 5, verso 1, que por medio de este hombre Jehová le había dado la victoria al pueblo de Siria. Así que no era el general Naamán el que tenía el poder. Tal vez tenía una estrategia militar, pero el que él manejaba todo se llamaba el Dios Todopoderoso, Jehová de los ejércitos. Y este hombre no había reconocido que él era el que tenía el control de todas las cosas. Aleluya. Alabado sea el nombre de Jesús. Cuando Naamán escucha que Eliseo lo llama, se va para la casa de Eliseo. Y Eliseo no le da ni siquiera la cara. Aquel general esperaba que le hicieran honores, que le tuvieran una calle, que se arrodillaran ante él, pero Eliseo reconocía y sabía quién era el único que debía darle adoración, quién era el único que debía darle honra y gloria, que debía darle esa honra era Dios, que ese general no merecía nada, porque el merecedor de toda la gloria es el Dios Todopoderoso. Aleluya. Aquel hombre, aquel hombre, aleluya, no le dio la cara, no le dio la cara, más bien envió a su criado y le dijo: ve y lávate en el río Jordán 7 veces. Y Naamán, un poco disgustado, pueden ustedes leer en el capítulo 5, verso 11, dice que Naamán se fue enojado, diciendo que yo qué hago aquí, yo qué debo hacer en este lugar. Claro, estaba enojado porque estaba acostumbrado a que le hicieran honores y como que no se le rindió pleitesía, entonces se puso enojado. Pero el siervo de Naamán, un siervo humilde, le dice: Señor, si te mandaran cualquier otra cosa, tú la harías. Entonces, ¿por qué no haces eso? ¿Por qué no te lavas allí en este río? Y tal vez Naamán pensaba: hay muchos ríos mejores que este, pero ¿por qué tengo que meterme aquí? No es donde tú quieras, es donde el Señor quiera. Y si el Señor quiere hacer algo con tu vida, no es donde tú quieras, sino donde Él quiera y en el tiempo que Él quiera, para mostrarte que Él es el Dios que tiene poder y control sobre nuestra vida. Alabado sea su nombre. Aquel hombre fue y empezó a meterse al agua, empezó a meterse al río, y tal vez con desconfianza se metió la primera vez y no vio nada, se metió la segunda vez y no vio tampoco resultado. Por ahí a la tercera tal vez empezó a sentir algo en su piel, empezó a sentir algo en su cuerpo, empezó a sentir que Dios le estaba quitando esa maldición, que Dios le estaba borrando el pecado, porque eso es lo que hace Dios con el hombre. Empieza un proceso y empieza a borrarle el pecado, empieza a darle nuevo sentido, empieza a cambiarle el rumbo de la vida, empieza a hacerle un nuevo ser, porque dice la Biblia que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Aleluya. Cuando se puso y ya iba por la 7ª vez, aquel hombre salió de allí del agua, y su piel era como de un bebé, su piel estaba limpia. Y es que cuando reconocemos quién es Dios, y cuando reconocemos quién es el único que es capaz de quitar la enfermedad del hombre, y cuando reconocemos que quién es el único que es capaz de borrarle el pecado al hombre, es ahí donde nosotros debemos rendirnos a los pies de él, así como hizo aquel hombre.
Aquel hombre estaba reconociendo quién era Dios y dice que cuando salió de allí nunca más iba a adorar a otro Dios, porque Jehová de los ejércitos le había sanado, Jehová de los ejércitos le había hecho libre de pecado, le había limpiado su piel y le había limpiado también su pensamiento, que se había postrado muchas veces ante otros dioses paganos. Ya jamás lo volvería a hacer, porque el Dios de Israel le había sanado. Aleluya. ¿Cuántas veces nosotros estamos en faltas, estamos en pecados y no sabemos qué hacer y estamos desesperados? Y tal vez muchos en este momento están así desesperados y no hayan qué hacer. Pero usted tiene que abrir la boca como aquella muchacha, como aquella joven y decir, ahí hay una iglesia que salva, acá hay un pueblo que clama y la gente se sana, porque a eso nos ha mandado el Señor, a proclamar esta palabra de salvación, a hablar que hay un poder maravilloso, aleluya. Que hay un poder sobre este mundo y no es un poder maligno, más bien es un poder majestuoso, es un poder celestial que está deteniendo las maldades, que está deteniendo las enfermedades, la pudrición en la que se encuentra el mundo. Alabado sea el nombre de Jesús. Mientras este hombre pasaba de bendición, mientras este hombre era sano, mientras este hombre era limpio, había otro hombre que se estaba llenando de pecado. Y ese hombre era Jesse, ese hombre era Jesse, que no tenía una solución. Dice la Biblia que aquel hombre salió corriendo detrás de Naamán, le pidió vestidos, porque como Eliseo no quiso recoger nada de lo que daba el mundo, Eliseo no quiso recoger nada de lo que ofrecía el mundo. Pero esto a mí me enseña tipo del cristiano. Eliseo a mí me enseña el tipo del cristiano que está parado en la brecha, que nada lo mueve, que así le ofrezcan maravillas en el mundo, él se queda quieto y se queda firme porque ha creído en un Dios majestuoso. Aleluya. Eliseo es tipo de ese cristiano que no se deja mover con nada. Pero Jesse es tipo del cristiano que se deja mover por cosas pasajeras, por cosas que no valen nada. Corrió detrás de unos vestidos, corrió detrás de unas monedas. Y cuando aquel hombre se tomó aquellas cosas y las llevó y las encerró por allá en su casa, aleluya. Dice que vino sobre él y volvió a la casa de Eliseo. Y cuando se postró delante de Eliseo, Eliseo le dijo, ¿tú dónde estabas? Y aquel hombre empieza a mentir, porque así es el cristiano que está frío, así es el cristiano que está tibio, así es el cristiano que no va para ningún lado, así es el cristiano que le gusta andar en pecado, que le gusta mostrar una cara delante y hacer otras cosas en otro sentido, aleluya. Pero aquel hombre dice que se postró delante de Dios, delante de Eliseo, perdón, y al postrarse delante de Eliseo dijo, yo no he ido a ningún lado. Y Eliseo le dijo, pero si te conozco, has estado pidiendo cosas de este sirio. ¿Cuántas veces tú has estado pidiendo cosas del mundo? ¿Cuántas veces tú has querido correr detrás del mundo? ¿Acaso Dios no te puede bendecir? ¿Acaso Dios no te puede ayudar? ¿Acaso el Señor no tiene grandes bendiciones para nosotros? Dice la Biblia que buscad primeramente el reino de Dios y lo demás vendrá por añadidura. Yo no sé si en esta noche tú eres tipo del cristiano que está parado en la brecha como Eliseo, que no se deja mover por nada.
¿O eres tipo del cristiano como Jesse que se deja mover por las cosas del mundo? Y dice la Biblia que postrándose él en el capítulo 5, verso 27, Eliseo le dice que por tanto la lepra de Naamán se te pasará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió corriendo delante de él leproso, blanco como la nieve. Cristo viene pronto a levantar su iglesia y necesita cristianos que estén parados. Necesita cristianos que no se dejen mover por nada. Necesita cristianos que confíen en su palabra. Necesitan cristianos que anden en santidad, que no le tengan miedo al diablo, que no le tengan miedo, sino que lo reprendan con poder, porque a eso nos ha llamado Él, a reprender con poder. Alabado sea el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre de Jesús. Yo en esta noche yo quiero hacer una oración por usted, amigo. Yo quiero hacer una oración por usted, hermano, para que Dios sea fortaleciéndole, para que Dios sea ayudándole, para que Dios le dé la fuerza suficiente y que nada lo mueva, porque vamos camino hacia una salvación segura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. El que persevere hasta el fin, este será salvo. Y el fin de este tiempo, el fin de este tiempo está cerca, porque Cristo viene a levantar su iglesia. Y yo no sé cómo usted está en este momento. Yo no sé cómo usted está, yo no sé cómo está su esposa, yo no sé cómo están sus hijos, pero si usted no abre la boca como aquella muchacha, tal vez sus hijos se queden leprosos, pero no queremos eso. Queremos un pueblo que ande en santidad, queremos un pueblo que le agrade, queremos un pueblo que le busque, queremos un pueblo que le ama, porque las puertas están abiertas. He aquí, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesucristo es la vida. Él es el camino. Él es la puerta de entrada a la salvación. Aleluya. Para terminar, quiero terminar con el versículo de Romanos capítulo 12, verso 1, donde dice la palabra de Dios que así, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, que le busquemos en todo tiempo, que le agrademos en sacrificio santo, que andemos en santidad, en sacrificio agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Así que vamos a orar en este momento. Vamos a invocar el nombre de Jesús sobre vuestras familias, para que Él sea mostrando su gloria, y aquellos que no han reconocido quién es Dios le conozcan, porque necesitamos que entiendan que hay un Salvador, que hay un camino, que hay vida eterna, que hay salvación, que hay un cielo, que hay coronas, que hay galardones para aquellos que creen y que le aman. Alabado sea el nombre de Jesús. Amigo, hermano, invoque el nombre de Jesús en este momento, ahí donde